Muy buenas. En este vídeo vamos a hablar de los tipos de vainas que vamos a encontrar en el antebrazo: fibrosas, sinoviales, flexoras, extensoras, carpianas y digitales. También vamos a hablar de los puntos de paso de los tendones por los corredores y vainas y de las patologías cuando se produce una inflamación en estos puntos de paso. Los tendones que pasan por la muñeca y por la mano son unos tendones largos y cilíndricos que, si queremos que lleven a cabo correctamente su función, los tenemos que fijar. Encontraremos un sistema de vainas asociadas a los tendones flexores y a los tendones extensores. Y este sistema de vainas está formado por dos tipos de vainas: unas vainas fibrosas, que son de tejido conjuntivo denso y que se encargan de fijar los tendones para que no se desplacen en el movimiento de la contracción muscular, y otras vainas, las vainas sinoviales, que son las que acaban de fijar los tendones en los túneles. Las vainas pueden ser flexoras carpianas, extensoras carpianas o flexoras digitales. En la zona de las vainas flexoras carpianas tenemos una zona anatómica importante, en la que existe mucha patología, que es el túnel carpiano. Los tendones de la musculatura flexora pasan por la concavidad del carpo. Esta concavidad es lo que constituye el canal carpiano, junto a un límite anterior, para evitar que estos tendones se salgan del canal. Esta función la va a tener el retináculo flexor. El retináculo flexor es una capa de tejido conjuntivo muy denso, una vaina fibrosa, que se considera una condensación de la fascia del antebrazo. Este retináculo se inserta en los extremos del canal carpiano, radialmente en el tubérculo del escafoides y en el tubérculo del trapecio, y cubitalmente al pisiforme y gancho del ganchoso. Así, los tendones solo se pueden mover de una manera longitudinal en el sentido del tendón. De la cara profunda del retináculo sale una expansión que se inserta distalmente al trapezoide y proximalmente al cuerpo del escafoides. Y de esta manera podemos dividir el túnel en dos compartimentos: un compartimento radial, que es pequeño y por él pasa un solo tendón, que es el tendón del músculo flexor radial del carpo o palmar mayor, y un compartimento cubital, que es mucho más grande y es por donde pasan los 9 tendones restantes. En un plano profundo, con 5 tendones y de radial a cubital, encontramos el tendón del músculo flexor largo del pulgar, y los otros 4 son los tendones del músculo flexor profundo de los dedos. En el plano superficial encontramos otros 4 tendones, colocados de 2 en 2, que son los del músculo flexor superficial de los dedos. Para acabar de fijar los tendones, necesitamos un sistema de vainas sinoviales, que constan de una hoja parietal, un mesotendón y una hoja profunda. Tenemos 10 tendones, pero solo 3 vainas. El tendón del músculo flexor radial del carpo tiene su propia vaina, que es la vaina del tendón del músculo flexor radial del carpo. Después encontramos el músculo flexor largo del pulgar con su propia vaina, que es la vaina del tendón del músculo flexor largo del pulgar. Y finalmente, los 8 tendones flexores, profundos y superficiales, comparten la misma vaina, que hace repliegues para rodear a todos los tendones, y esta vaina se llama vaina común de los músculos flexores. Por este túnel pasan además otras estructuras, como el compartimento cubital. Entre la vaina del flexor largo del carpo y la vaina común de los flexores pasa el nervio mediano, justo por debajo del retináculo. Y al inflamarse las vainas sinoviales y los tendones, por continuas flexiones de muñeca, puede provocar un edema y comprimir el nervio mediano, dando lugar al síndrome del túnel carpiano. A nivel extensor, las vainas ya no se encuentran por detrás de la muñeca, sino que están detrás de la epífisis distal del cúbito y del radio, donde podemos encontrar 6 canales: 4 por la zona radial, 1 en la zona cubital y 1 en medio de la articulación radiocubital distal.
Estos 6 canales darán lugar a 6 corredores independientes, que están tapados por una condensación de la fascia que se llama retináculo extensor. Este retináculo se inserta en las tiloides del cúbito y del radio. Estos corredores serán del 1 al 6 de radial a cubital. Por el corredor 1, el corredor más radial, pasan 2 tendones, el tendón del músculo abductor largo del pulgar y el tendón del músculo extensor corto del pulgar. Por el segundo corredor pasan también 2 tendones, el tendón del músculo extensor radial largo del carpo y el tendón del músculo extensor radial corto del carpo. Por el tercer corredor pasa un solo tendón, el del músculo extensor largo del pulgar. Por el cuarto corredor pasan los 4 tendones del músculo extensor de los dedos y un tendón profundo que es el del músculo extensor del índice. Por el corredor 5, pasando por detrás de la radiocubital distal, pasa el tendón del músculo extensor del dedo pequeño, reforzando la articulación. Y por el corredor número 6, el más cubital, pasa el tendón del músculo extensor cubital del carpo. Para proteger estos tendones, también encontramos vainas sinoviales extensoras. Si hay un tendón, habrá una sola vaina sinovial. Si hay más de un tendón, puede que cada tendón tenga su propia vaina o puede que haya una vaina común. Por ejemplo, el cuarto corredor, el de los tendones del extensor de los dedos, tiene una vaina común. Estas vainas, al inflamarse, producen tenosinovitis, y la más habitual es la del primer corredor, la del abductor largo del pulgar y del extensor corto del pulgar, y se llama tenosinovitis de Kravain, provocada por realizar movimientos repetitivos del primer dedo o desviaciones cubitales y radiales de la muñeca. Esta tenosinovitis está relacionada con actividades en las que existe un uso forzado de la muñeca, como camareros, informáticos o deportes como el golf y el tenis. El dolor lateral aumenta con los movimientos del primer dedo. Las vainas flexoras digitales son vainas fibrosas que se insertan en los bordes palmares de la falange, formando un arco alrededor de los tendones flexores profundos y superficiales de los dedos. Esta vaina delimita un túnel. Si fijamos mucho un tendón, perderemos movilidad, por lo que necesitamos que estas vainas vayan alternando puntos de estabilización y puntos de movimiento. Es por esto que las vainas flexoras tienen 2 tipos de porciones. En zonas que no hay movimiento, fijamos el tendón, de manera que la vaina tendrá una forma de arco. Estas porciones se llaman porciones anulares y se encuentran la A1 en la cabeza del primer metacarpiano, la A2 en el cuerpo de la falange proximal, la A3 en la cabeza de la falange proximal, la A4 en el cuerpo de la falange media y la A5 en la cabeza de la falange media o en la base de la falange distal. Y entre estas zonas de fijación, otro tipo de disposición de fibras permiten el movimiento, y estas se llaman porciones cruciformes, con las fibras cruzadas. La C1 se encuentra entre A1 y A2, la C2 entre A2 y A3, la C3 entre A3 y A4 y la C4 entre A4 y A5. A veces, estas vainas fibrosas dan problemas de inflamación del tendón, y al flexionar los dedos, el tendón se queda encallado por una porción anular al estar inflamado y no puede pasar. Esto se llama síndrome de los dedos en resorte, y cuando se fuerza la articulación, el tendón acaba pasando por dentro de la vaina. Los mesotendones, a nivel de los dedos, pasan a llamarse víncula tendinosum, porque son zonas de fijación del tendón y es el único punto por donde el tendón puede acceder a sus vasos y nervios. Si esta zona se corta, se necrosaría una parte del tendón, haciendo que pierda su función al completo.
Las vainas sinoviales son más largas que las fibrosas. Los dedos 2, 3 y 4 tienen las vainas sinoviales digitales independientes para cada uno de los dedos. La vaina sinovial del pulgar es una continuación de la vaina del músculo flexor largo del pulgar. El quinto dedo tiene su vaina sinovial continuando la vaina común. Y esto es todo, pongan pulgar arriba, compartan y suscríbanse si les ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.